Hey gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Minutos de Medicina. Hoy estudiaremos el ojo. Bienvenido a la parte 3 del ojo y tus células, retina. Hoy estudiaremos la túnica más interna del ojo, sí, la retina. Pero antes, ¿alguna vez has escuchado que el ojo es comparable con una cámara fotográfica o que incluso es mejor que una cámara? Por ejemplo, el ojo es capaz de tomar imágenes del exterior, pero también es capaz de moverse para seguir objetos que se mueven en tiempo real, cosa que no hace la cámara fotográfica. Ahora, la retina se divide en dos partes generales. Una, la retina nerviosa, que está en contacto con el cuerpo vítreo, y el epitelio pigmentario de la retina, que limita con la capa coroides de la túnica vascular media, si lo recuerda. Ahora, la retina nerviosa a su vez se divide en dos. La parte fotosensible, que se encarga de darnos el sentido de la visión, y la parte no fotosensible, que no tiene ninguna función importante ni relacionada con la visión. Ahora, hay una estructura denominada hora serrata. Esta no es más que la línea divisoria que marca el límite entre las partes fotosensible y no fotosensible. Esta capa amarilla que ves aquí es la parte fotosensible de la retina nerviosa, que termina en la línea divisoria llamada hora serrata. La parte por delante de la hora serrata, que está en estrecho contacto con el cristalino, es esta, y es la parte no fotosensible de la retina nerviosa. Ahora, la parte fotosensible tiene muchos tipos celulares en su retina. Ahora, estas se dividen en células fotorreceptoras, neuronas de conducción, neuronas de asociación y células de sostén. Las células fotorreceptoras se dividen en conos y bastones y son lo más importante de la retina. Hay neuronas de conducción que son del tipo neuronas ganglionares y neuronas bipolares. Hay un tipo secundario de neuronas llamadas neuronas de asociación o conocidas como interneuronas, cuya única función es interconectar, y son cuatro tipos: células horizontales, centrífugas, interplexiformes y células amacrinas. Las células de sostén son células ayudadoras o asistentes de todas las demás células de la retina, y son las células de Müller, los astrocitos y la microglia. Ahora, los conos y bastones son las más importantes de la retina, porque se encargan de darnos el sentido de la visión, ya que absorben los rayos de luz del sol y del medio externo. Ahora, en este diagrama representa la relación de las células de la retina. Aquí tenemos la membrana de Bruch, la parte más interna de la capa coroides, que limita con la retina. Ahora de una sola vez estudiemos los conos y los bastones, sí, los fotorreceptores, los más importantes de la retina. En esta parte tenemos un típico bastón que es mucho más grande y alargado que un cono que es más corto. Sin embargo, ahora estudiemos la estructura típica de un fotorreceptor. Este es un fotorreceptor y, como ves, es una célula irregular, no es una típica célula común que es redonda. Ahora, este tiene partes. Este es el segmento interno del fotorreceptor. También existe un segmento externo que es mucho más grande y alargado y que está en estrecho contacto con el epitelio pigmentario de la retina. Ahora, estos dos segmentos se conectan entre sí mediante este punto, denominado pedículo de conexión. En esta parte ahora tenemos al núcleo, el típico núcleo de toda célula. Esta es la fibra externa, el punto en que se conectan el núcleo y el segmento interno. Esta plataforma que ves se denomina lámina sináptica, y este punto es la fibra interna, que es un punto que conecta la lámina sináptica con el núcleo del fotorreceptor. Ahora, los conos y los bastones también tienen diferencias entre ellos, pero antes, esta célula que ves abajo es una célula del epitelio pigmentario de la retina. Estas células tienen la característica de que tienen microvellosidades, es decir, prolongaciones de la membrana plasmática. Entre estas microvellosidades hay grandes espacios o surcos que sirven para que el segmento externo de los conos y los bastones se acople al epitelio y formen una unión estrecha. Esta unión estrecha se explica porque todas las funciones del epitelio pigmentario son para el beneficio de los conos y bastones, por eso es una unión tan estrecha. Ahora, los conos y los bastones tienen diferencias entre sí. A pesar de su tamaño, una diferencia que tienen es que el segmento externo de ambos cambia y es muy variable. Por ejemplo, el segmento externo de los bastones es largo y grande, en forma de un bastón, por eso se conocen como bastones, y el segmento externo de los conos tiene forma conoidea, por eso se llaman conos. Por lo tanto, el nombre del fotorreceptor es por el segmento externo. También hay unos 120 millones de bastones
en la retina y tan solo unos 7 millones de conos, por lo que varía mucho en cantidad. También los bastones solo ven colores blanco y negro, sin embargo los conos ven todos los demás colores. Por tanto, los bastones son mejores para ver en la oscuridad. Por otro lado, los conos son mejores para ver en altas condiciones de luz, donde se aprecian todos los demás colores. Prácticamente esto es así. Los bastones es como tomar una foto en blanco y negro, y los conos toman una foto a todo color. Ahora, existe una cuarta diferencia entre los bastones y los conos, pero para averiguarla te invito a que te quedes en este video. ¿Cuál será? Ahora, en este esquema tenemos la relación de las células divididas en 10 capas para mejorar su entendimiento. La primera capa son las células del epitelio pigmentario de la retina. La segunda son los bastones y los conos, en su segmento interno y externo. La membrana limitante externa forma la parte externa de las células de Müller. La capa nuclear externa son los núcleos de los conos y bastones. La capa plexiforme externa son los axones de todas las neuronas de asociación con los conos y bastones. La capa nuclear interna son los núcleos de las células de Müller y las neuronas de asociación. Así la capa plexiforme interna son los axones de todas las neuronas de asociación. Y la octava es la capa ganglionar. Son neuronas ganglionares. Los axones de estas neuronas forman la capa número 9, que es el nervio óptico. Sí, el nervio óptico también es conocido como el segundo par craneal. Son los axones en conjunto de las células neuronas ganglionares. Este nervio óptico abandona el ojo con información que lleva desde la retina y la lleva hasta el cerebro para que éste la integre y podamos ver normalmente. Ahora, la membrana limitante interna es la capa número 10. Está formada por la parte interna de las células de Müller. Sí, las células de Müller son estas. Son células gigantes que por su gran tamaño penetran en toda la retina y sirven como plataformas de sostén, de apoyo para todas las demás células que son más pequeñas. Las células de Müller son un tipo de células gliales especializadas. También hay otros tipos de células gliales en la retina, como los astrocitos y la microglia, que son células gliales del sistema nervioso que se encargan de limpiar los tejidos, por ejemplo, limpiar de células muertas o microbios que ataquen. Son células muy importantes. Ahora, en la membrana limitante interna suele formarse una enfermedad llamada membrana epirretiniana o pliegue macular. Este consiste en una aglomeración de células del epitelio pigmentario, fibroblastos, células gliales, células de Müller, que impiden la visión porque se aglomeran. Para diagnosticar la membrana epirretiniana se usa la grilla de Amsler, una técnica que es un diagrama de cuadrícula que una persona sana vería así, pero una persona con membrana epirretiniana vería así, muy distorsionada. Se trata con cirugía, pero si no se trata a tiempo puede evolucionar a un escotoma, es decir, un punto negro central en el centro del ojo que impide mucho la visión. Ahora, es muy importante la existencia de estas capas. Por ejemplo, las arterias de la capa coriocapilar solo irrigan hasta la capa número 5. De la capa 6 a la capa 10 de la retina son irrigadas por otras arterias de la retina. Ahora, alejémonos un poco de la retina y vayamos al aparato dióptrico, o también comúnmente conocido como los medios de refracción del ojo. Son un sistema de lentes que ayudan a refractar la luz, es decir, absorben la luz. Ok, los medios de refracción no son más que las estructuras del ojo que reciben la luz que entra por el ojo y la orientan hacia la retina, es decir, la enfocan hacia la retina. El aparato dióptrico se conforma por 4 estructuras del ojo que son transparentes. Estos son los siguientes. La primera es la córnea. Sí, la famosa córnea de la túnica fibrosa externa. La córnea, si recuerdas, es esa ventana anterior como forma de lente que incluso si se quita se vería como una tapadera. Es el primer eslabón para que la luz entre. Luego sigue el humor acuoso de la cámara anterior y luego el humor acuoso de la cámara posterior. Ahora, pero antes de pasar a la cámara posterior pasa por la pupila, si recuerdas el punto negro en el centro del iris. Pero la pupila no es un medio de refracción, tan solo es un conducto que regula la entrada de luz. Este no es un medio de refracción, pero siempre la luz entra por ahí. Luego sigue el cristalino como tercer medio de refracción y finalmente el cuerpo vítreo o humor vítreo. Desde el cuerpo vítreo la luz se refracta hacia la retina, donde se aprecia y se puede ver. Ahora, ¿qué es la refracción de la luz? En resumidas cuentas, la refracción de la luz tan solo es absorber los rayos de luz que entran por el ojo y no evitar que se escapen.
La función de la refracción es evitar la reflexión de la luz. La reflexión hace referencia a el rebote de la luz, es decir, que estos se reboten y se alejen. Deben refractarse, es decir, absorberse y llevarlos a la retina. Ahora, la refracción se puede explicar en pocas palabras así. Es cuando la luz penetra en un objeto. Por ejemplo, cuando has visto un lápiz que penetra en el agua, de tanto penetrar que hasta se desvía. Ahora, la reflexión de la luz es cuando la luz rebota y no penetra en un objeto. Por ejemplo, en este objeto la luz rebota y sale por otro lado, no entra en el objeto. Un ejemplo bastante común es un paisaje que se refleja en el agua. Este reflejo en el agua es la luz alejándose, porque no penetró en el agua. Esto es reflexión. Ahora, la córnea es el principal medio de refracción. El segundo es el cristalino. La córnea y el cristalino son comparables al equipo de enfoque, el sistema de enfoque de una cámara. Ahora, el humor acuoso y el humor vítreo, o el cuerpo vítreo, son medios menores, ya que son medios líquidos y no son tan transparentes como la córnea y el cristalino, que son lentes. Ahora, emetropía. Emetropía es un término que hace referencia al ojo sano o emétrope. Es el correcto enfoque en la retina de objetos a larga distancia, estando la porción circular del músculo ciliar en estado relajado. Es decir, es un medio de refracción o aparato dióptrico muy sano. Si recuerdas, la porción radial sirve para ver objetos a larga distancia y la porción circular del músculo ciliar es para ver objetos a una distancia más corta, en el que el cristalino se ensancha o se engrosa. Este es el reflejo de acomodación. Se dice que un ojo es emétrope cuando podemos ver a una distancia larga sin utilizar el reflejo de acomodación. Ahora, las ametropías o errores de refracción son enfermedades en el cual el sistema dióptrico está dañado. Por ejemplo, en el ojo normal, los rayos se refractan directamente sobre la retina, pero en enfermedades como la miopía, en el cual los rayos de luz se enfocan delante de la retina y no sobre ella, y en la hipermetropía, que es lo contrario a miopía, se enfocan atrás de la retina. En la miopía hay problemas para ver a larga distancia y en hipermetropía para ver a corta. Esto se puede deber, la miopía, a que hay un ojo congénito demasiado alargado y no cumple con la circunferencia normal. La hipermetropía puede deberse a un globo ocular o un ojo muy corto, que se asemeja a la forma de un óvalo o un huevo. En la hipermetropía y la miopía, la forma del ojo no es correcta, como así, en la cual la circunferencia y el diámetro del ojo debe ser normal. El diámetro es de unos 25 milímetros aproximadamente del ojo. Ahora, continuemos con los fotorreceptores, que si recuerdas son los conos y los bastones. ¿Recuerdas los segmentos interno y externo de los conos y los bastones? Estos tienen diferencias únicas y características entre sí. Este es un fotorreceptor. Si estudiamos a este fotorreceptor desde una vista tridimensional, podemos ver la profundidad que tiene este. Ahora, si trazamos una línea en el segmento interno por el centro, podemos ver que el segmento interno tiene una región profunda y una más superficial. A la región superficial se le conoce como la región elipsoide y tiene una gran cantidad de mitocondrias, es decir, organelos que producen energía. La región profunda se caracteriza por tener otro tipo de organelos, como por ejemplo, retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi. Ambos organelos son organelos especializados en la síntesis de proteínas. A esta región profunda del segmento interno se le conoce como la región mioide. Ahora, ¿qué pasa con el segmento externo, que posee características muy únicas que lo diferencian del segmento interno? En esta imagen puedes visualizar el segmento interno, el pedículo de conexión y una visualización más agrandada del segmento externo para mejorar su entendimiento. En el segmento externo destacan una serie de plataformas conjuntas. A estas plataformas, que son estas, se les denomina discos membranosos. Estos discos membranosos no son más que invaginaciones de la membrana plasmática de los conos y los bastones, es decir, son como las microvellosidades, pero hacia adentro, son invaginaciones, es decir, hacia adentro de la célula, no hacia afuera como las microvellosidades. Estos discos membranosos son la cuarta diferencia que habíamos dejado inconclusa anteriormente, ya que los discos membranosos son diferentes en conos y bastones y se forman diferente.
Los discos membranosos en los bastones se forman de la siguiente manera. Supongamos que este contorno negro es la membrana plasmática del bastón. La membrana plasmática se empieza a invaginar, es decir, a plegar o prolongar hacia adentro, formando estas plataformas que se denominan discos membranosos. La característica única de los discos membranosos en los bastones es que estos al formarse pierden todo contacto con el espacio extracelular, es decir, quedan encerrados adentro de la célula y no se comunican más con el espacio extracelular, es decir, entre las células. En los conos es diferente el mecanismo. En los conos, la producción de los discos membranosos se da de la misma manera que en los bastones, en el sentido de que la membrana plasmática también se prolonga hacia adentro para formar estas plataformas. La única diferencia es que cuando se producen los discos membranosos en los conos, estos jamás pierden el contacto con el espacio extracelular, es decir, quedan estos orificios o espacios abiertos. Estas diferencias estructurales de los discos membranosos en los segmentos externos de los conos y los bastones no son tan notables, solo son diferencias estructurales que sirven para identificar estos dos tipos de fotorreceptores cuando se están estudiando estas células en el microscopio. Entonces, en fin, ¿cuáles son las funciones de los segmentos interno y externo de los conos y los bastones? El segmento interno se dice que tiene la función de ser la maquinaria metabólica del fotorreceptor, ya que tiene todos los organelos importantes, como mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi, que son capaces de producir energía y proteínas necesarias para el buen funcionamiento de los fotorreceptores. El segmento externo es el más importante, pues nos da el sentido de la visión en sí, ya que hace la fotosensibilidad, es decir, absorbe la luz que entra por el ojo para que podamos verla. Pero los discos membranosos del segmento externo, ¿qué es lo que hacen entonces? Los discos membranosos tanto de conos como bastones tienen la función de ser plataformas de sostén. ¿Pero qué sostienen? Sostienen una estructura química llamada pigmento visual, que este pigmento visual es el que absorbe la luz que entra por el ojo para que la podamos ver. Es una estructura química de dos partes. La primera es una opsina, una proteína, que al ser una estructura química mejor estudiémosla como un cuadrito amarillo para entenderla mejor. La opsina en los bastones se conoce como escotopsina y la opsina en los conos se conoce como fotopsinas, porque son varias. Hay una clasificación para los conos, se clasifican según el tipo de fotopsina que tengan. Los conos L tienen fotopsina roja, es decir, que absorben luz de color roja. Los conos M tienen fotopsina verde y absorben luz de color verde, y los conos S tienen fotopsina azul, que absorbe luz de color azul. Las fotopsinas roja y verde pertenecen a un grupo de fotopsinas que se codifican en el cromosoma X de los núcleos de los conos. Por otro lado, la fotopsina azul se codifica en el cromosoma 7 de los núcleos de los conos. La segunda parte del pigmento visual es una vitamina A. Es una estructura química también, y al serlo, mejor representémoslo como una figura así. Pertenece al grupo de vitaminas liposolubles, al que también pertenecen otras vitaminas como la D, la E y la K. Existe una sustancia llamada betacaroteno, presente en varios pigmentos de vegetales. Pertenece a una familia de sustancias grasas o lípidos llamados carotenoides, que a su vez pertenecen a una familia de grasas llamadas isoprenoides. El betacaroteno está en muchos vegetales. Cuando ingerimos estos vegetales en nuestro cuerpo, el betacaroteno es transformado químicamente a vitamina A finalmente. El betacaroteno está en diversos vegetales de color anaranjado, rojo, amarillo y verde, como las zanahorias, los colores de los chiles dulces y los brócolis. Por eso es que nos insisten todo el tiempo en que nos alimentemos con estos vegetales, porque al ingerir su betacaroteno, en nuestro cuerpo se convertirá finalmente a vitamina A, que lo usaremos para nuestra visión. Ahora, el hígado. El hígado es el sitio de almacenamiento de vitamina A para la retina. El hígado posee unas células llamadas células del hito, o también denominadas células estrelladas hepáticas. Estas células del hito tienen la capacidad de almacenar grandes cantidades de vitamina A. La vitamina A que enviarán a la retina no es la vitamina A común, sino que es una vitamina A transformada químicamente a una vitamina A llamada retinol. El retinol es la forma de la vitamina A que envían a la retina. Cuando ya lo producen el retinol, lo envían al torrente sanguíneo, que sale del hígado hacia la sangre, donde lo está esperando al retinol una proteína llamada proteína fijadora de retinol. Esta proteína lo que hace es recibir al retinol en la sangre, que es este. Luego juntos viajan por el torrente sanguíneo a su destino final, que es la retina. Viajan por todas las arterias y finalmente llegan a las arterias del ojo. En el ojo
se dirigen a la retina específicamente. Luego, en la retina buscan los conos y los bastones. En el segmento interno de los conos y los bastones, la proteína fijadora de retinol suelta al retinol y lo libera en el segmento interno. En el segmento interno, el retinol es cambiado de nuevo químicamente su estructura y ahora se llama 11-cis retinal. Este 11-cis retinal es la forma de vitamina A que encaja perfectamente con la opsina. Sí. Ahora, a la opsina también se le puede denominar como unidad fijada a la membrana, ya que es la parte del pigmento visual que se une al disco membranoso y no. Ahora, esta parte se le denomina cromóforo al 11-cis retinal. Este 11-cis retinal es el que absorbe la luz, el cromóforo absorbe la luz y la opsina es la unidad fijada que se une al disco membranoso y actúa como una especie de gancho que sostiene el cromóforo. Juntos forman el pigmento visual y ya unidos viajan hasta el segmento externo a los discos membranosos, solo esperar la luz. Ahora, el complejo formado pigmento visual se une a los discos membranosos. En los bastones, este pigmento visual se le conoce como rodopsina, pero en los conos se le conoce como yodopsina. Cuando el pigmento visual ya está unido al disco membranoso, lo único que tiene que hacer es esperar que venga la luz. Pero cuando la luz llega, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora sigue esto, la fisiología de la visión.